Muy bien, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo día de reflexión en este mes misionero. Eh, Esperamos un poco a que la gente se conecte. Le damos la bienvenida al Padre Alfredo. Sea bienvenido a este momento de compartir como Iglesia Venezolana, donde nos reunimos preparándonos, reflexionando sobre el mes misionero. Creo que ¿está mejor así? No sé. Sí, se ve bien. En este segundo espacio de reflexión con respecto al mes misionero, en esta oportunidad nos acompaña el presbítero Alfredo Infante, jesuita, quien hablará con nosotros acerca de los derechos humanos. Entonces es un tema bastante importante, bastante necesario que podamos meditar en estos tiempos donde nuestra sociedad está tan abatida y tan vulnerable por ciertas situaciones que se presentan. Pues sin más preámbulos, bienvenido Padre a este espacio que desde la Dirección Nacional de OMP hemos preparado para cada uno de ustedes. Adelante, Padre. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están presentes en este encuentro. Me han pedido que converse sobre iglesia y derechos humanos. O sea, la defensa de los derechos humanos como una dimensión importante de la misión de la iglesia. Entonces yo quiero comenzar con algo bien importante en materia de derechos humanos y también a nivel de iglesia, que tiene que ver con la palabra dignidad, dignidad humana. La palabra dignidad significa valioso. Cuando hablamos de dignidad humana, estamos hablando de que la persona, por el solo hecho de ser humana, es valiosa. Tiene un valor que nada ni nadie puede quitar. Entonces, ¿por qué se habla en materia de derechos humanos de dignidad? Y aquí hay una anécdota bien interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo se organizaron en lo que hoy conocemos las Naciones Unidas. Y una de las cosas que era importantísima era llegar a un acuerdo en materia de derechos humanos para que no se volvieran a repetir esta tragedia humana que eran las guerras mundiales. Y cuando se estaba en esa discusión, había expertos intelectuales, filósofos de la talla de Jean Piaget, de la talla de muchos otros, y en la iglesia, por la iglesia estaba un filósofo muy importante que era Maritain.
Y estaban discutiendo, dialogando, reflexionando sobre la persona humana. Y se veía claro que las personas humanas, hay una multiplicidad de cultura, hay una diferencia, o sea, somos diferentes en cultura, en religiones, hay una variedad, una pluralidad importante que forma parte de la riqueza humana, de la riqueza de la humanidad. Pero también se caía en la cuenta que somos iguales. ¿Y esa igualdad en qué? Y entonces Maritain planteó el tema de la dignidad y entre todos acordaron que el tema de la dignidad, es decir, el que la persona es valiosa, tiene un valor de suyo, es valiosa por sí misma, por el solo hecho de ser humana, es lo que nos hace iguales. Por tanto, en materia de derechos humanos, se dice que somos iguales en dignidad, nadie es más digno que nadie y nadie es menos digno que nadie. Somos iguales en dignidad. Pero esa igualdad no puede ir en detrimento de la diferencia, porque la diferencia también es un valor importante, la pluralidad. Y entonces somos iguales en dignidad, pero somos diversos, somos plurales en pensamientos, en religión, a nivel del género, a nivel de... Hay una serie de diferencias, pero esas diferencias tienen un denominador común y es que somos igual en dignidad. Ahora, cuando vemos este tema de la dignidad humana desde la perspectiva de fe, desde la perspectiva de iglesia, ¿cómo lo abordamos? Bueno, para nosotros, esa dignidad humana de suyo que tenemos por el solo hecho de ser humanos, es un don de Dios. O sea, desde nuestra fe, haciendo una lectura de fe de la dignidad humana, decimos que la dignidad es un don de Dios. Por tanto, para nosotros, la persona humana es sagrada, es sagrada. Somos sagrados. Entonces, ¿qué significa esto como misión de la iglesia? Bueno, que la iglesia tiene la misión de velar, de cuidar, de proteger la dignidad humana. Cuando esa dignidad humana está amenazada, pues la iglesia es defensora de la dignidad humana. ¿Cuál es la distinción o la relación entre dignidad humana y derechos humanos? Bueno, imagínense, pongo este ejemplo, imagínense que ustedes tienen un gran tesoro que cuidar. Ese tesoro es la dignidad humana. ¿Y cómo lo cuidan? Protegiéndolo, creando mecanismos para proteger ese tesoro que es la dignidad humana. Y así nacen los derechos humanos. O sea, los derechos humanos nacen en la medida que la humanidad va tomando conciencia del valor de lo humano, de la persona humana, en esa medida va acordando una serie de derechos para custodiar esa dignidad humana. Entonces, aparecen
los derechos civiles y políticos. ¿Para qué? Bueno, en los estados modernos, cuando se pasa a un nivel de conciencia del valor de la vida humana y de su ejercicio ciudadano, entonces, pues se van llegando a acuerdos para ir generando un constructo de derechos para que la convivencia la convivencia democrática sea acorde con esa conciencia de la dignidad. Entonces, por ejemplo, los derechos ciudadanos a la participación, a la construcción de sociedades y esto, todo eso son conquistas gracias a la toma de conciencia de la dignidad humana. Después surgen otros derechos, los derechos sociales, culturales, económicos, ecológicos. Pues, y así, en la medida que vamos tomando conciencia de la complejidad de nuestras relaciones y el valor de nuestra dignidad en medio de todo ello, van surgiendo nuevas categorías de derechos, porque se va ampliando la conciencia de derechos. Y eso es lo que se dice también de que los derechos, la conciencia de derechos humanos es progresiva, los derechos humanos son progresivos. Entonces, en ese sentido, pues, la Iglesia, al ser defensora de la dignidad humana, al tener como misión el cuidado de la dignidad humana, en esa medida el apostar, el trabajar por los derechos humanos para la Iglesia desde su misión. Podemos incluso ver cómo todo esto tiene fundamentos en la persona de Jesús, que si bien en el tiempo de Jesús no podemos hablar de conciencia universal de derechos humanos, tal como hoy lo entendemos, porque es algo muy reciente, sin duda alguna, el modo como nuestro Señor Jesús actúa, se relaciona, pues hay una valoración de la persona humana como hija de Dios y como hermano. Hoy justamente el Papa Francisco ha presentado la nueva encíclica sobre la fraternidad y que en definitiva tiene que ver con la misión de la Iglesia en custodiar la dignidad humana y la convivencia fraterna, con todo lo que eso tiene de implicaciones. Entonces, en este primer punto, yo sí quisiera insistir en eso. En primer lugar, que por ser cristiano no podemos estar de espalda a las injusticias que afectan a la dignidad humana, que es un imperativo ético, espiritual de todo cristiano, custodiar y defender la dignidad humana. Y eso exige un trabajo y una preparación en derechos humanos para estar a la altura de los tiempos. No podemos, desde nuestra fe, defender los derechos humanos si no nos preparamos para ello también. Entonces eso implica pues que tenemos que
prepararnos tanto a nivel de nuestra fe para entender que defender la dignidad humana es una misión, como prepararnos intelectualmente en todos los campos para poder tener las herramientas intelectuales para la defensa de los derechos humanos. Entonces, esto como un primer punto, ¿no? Entonces, en estos días leíamos la carta a los Gálatas 5:1, donde Pablo dice que el Señor nos ha hecho libre y que nosotros pues cuidemos esa libertad para no volver a la esclavitud. La posibilidad de volver atrás en las conquistas de nuestro derecho es siempre una posibilidad. Lo vemos hoy en Venezuela, ¿no? En Venezuela, en el periodo del 58 al 89, Venezuela dio un salto en materia de desarrollo humano, en materia de derechos humanos, en materia de convivencia democrática. Y lamentablemente, como sociedad, no supimos custodiar ese progreso, no supimos profundizar nuestras conquistas democráticas y nuestras conquistas en materia de derechos humanos. Y quienes sustentaban el poder, pues, lamentablemente, entraron en dinámicas contrarias a esta dinámica de ir progresivamente conquistando nuevos espacios de derechos humanos, un Estado de Derecho para toda la sociedad que garantizara realmente una convivencia digna para los venezolanos. Y esa crisis pues llevó a un retroceso histórico. Y hoy estamos pues en una Venezuela con una emergencia humanitaria compleja, donde padecemos la cotidianidad, donde vivimos la cotidianidad da sobresalto y estamos subsistiendo. Hoy, en este contexto, donde hay un retroceso educativo en la salud, en la convivencia, en los servicios públicos, en todo, pues, según los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos el año pasado y este año el informe del relator de la Comisión Relatora de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también, donde señala que en Venezuela no solo hay una violación sistemática de los derechos humanos, sino que se ha llegado también a el estatus de crimen de la humanidad. Significa que estamos en una situación oscura. Y en este contexto, defender la dignidad humana y apostar por el trabajo de los derechos humanos, bien sea los derechos humanos civiles y políticos, bien sea los derechos humanos sociales, económicos, culturales y ecológicos, es un imperativo, es un llamado, es una misión para cualquier cristiano que se precie de cristiano comprometido. O sea, no se puede ser cristiano hoy en Venezuela y estar de espalda a la realidad y no defender los derechos humanos y trabajar por construir espacios de convivencia, de dignidad, porque tenemos un desafío muy importante. Entonces, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia dice que está llamada a compartir los sufrimientos, los dolores, las alegrías, las esperanzas del pueblo.
Pues si entramos en esa dinámica encarnatoria, nos vamos a ver desafiados por la realidad y el llamado del signo de los tiempos es a que tenemos que articular nuestra fe a la vida. Y esa articulación fe-vida nos va a llevar necesariamente a un compromiso por los derechos humanos, por la defensa de la dignidad humana. Quisiera concluir este momento haciendo memoria de una celebración que hoy los venezolanos estamos haciendo, que es el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández. Y invitarles a que podamos recuperar esa memoria que es José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque José Gregorio Hernández, al igual que nosotros, fue hombre de iglesia. Y en su tiempo vivió un tiempo adverso, un tiempo muy difícil. Venezuela estaba sumida por la miseria a consecuencia de las guerras del siglo XIX, las guerras de independencia, después las guerras federales. Cuando José Gregorio Hernández nace en 1864, recién acababan de concluir las guerras federales. El país estaba destruido y sumido en la miseria y en las enfermedades. Y en medio de esa adversidad, este muchacho de pueblo, pues se fue creciendo y se fue haciendo sujeto. Y llegó a prepararse y prepararse bien, a ser un excelente hombre, un excelente venezolano, un excelente ciudadano. Y se hizo médico para afrontar uno de los temas más graves del momento, que era la salud, el derecho a la salud, que estaba negado a la mayoría de los venezolanos. Y desde su fe entendió que su misión y su responsabilidad fundamental era apostar por la vida, defender el derecho a la salud. Y no desde cualquier perspectiva, sino desde la perspectiva de los más pobres. Y desde allí comprendió y se formó e institucionalizó el país en salud pública. Fue el introductor de la medicina moderna en Venezuela. Y gracias a él y a su generación, pues la pandemia del siglo XIX la afrontaron, y gracias a ellos y a todos los médicos que formaron, Venezuela en el siglo XX llegó a ser el país de América Latina con la mejor salud pública moderna de toda América Latina. Pues hoy lamentablemente nos encontramos con una Venezuela destruida, una Venezuela con una crisis de derechos humanos y una iglesia desafiada por esa realidad, llamada a defender la dignidad y trabajar por los derechos humanos. Les invito, pues, en este sentido, a que podamos meditar lo que implica para nosotros hoy en Venezuela, desde nuestra fe, cuidar ese don tan sagrado de Dios que es la dignidad humana, el valor humano, el valor de la ecología, el valor de nuestra tierra, y de que podamos formarnos y prepararnos como se preparó José Gregorio Hernández para afrontar los desafíos de la Venezuela de hoy. Que como él seamos hombres y mujeres de iglesia capaces de construir un país donde haya un Estado de Derecho, donde la persona humana sea respetada, donde la ecología sea respetada, donde la convivencia sea respetada. Recordemos que la misión de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos,
a abrir las cárceles, a atender a los enfermos y a anunciar el año de gracia del Señor. El año de gracia, no el año de la venganza. Entonces tenemos un gran desafío que tanto el Evangelio de Jesús nos propone y que la Iglesia, como continuadora de la misión de Cristo hoy en Venezuela, tiene que discernir los modos para custodiar, defender la dignidad humana. Y eso pasa por una apuesta por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Padre, por esta intervención tan interesante, ¿no?, que nos ha compartido. Por aquí podemos, en YouTube, que se está transmitiendo, dejar nuestras preguntas, dejar nuestras dudas en cuanto a este tema. Y con respecto a ello, preguntan por aquí, ¿hay espacios dentro de la Iglesia para formarse en cuanto a los derechos humanos? Sí, bueno, la Iglesia, el movimiento de derechos humanos en la Iglesia, que ha ido cobrando fuerza, se inició recientemente en los años 80. Digo recientemente, aunque ustedes la mayoría son jóvenes y eso les parecerá a lo mejor muy lejos, ¿verdad? Sin embargo, es reciente porque otros países de América Latina tienen una trayectoria muy larga en materia de derechos humanos, ¿no? En Venezuela estamos jojotos. El movimiento de derechos humanos en Venezuela data de los años 80, cuando la democracia que nació en el Pacto de Punto Fijo entró en crisis y esa crisis fue afectando profundamente la convivencia en Venezuela y el Estado visiblemente fue cada vez más violando los derechos humanos. Entonces, desde la Iglesia, junto con otros actores sociales, pero la Iglesia jugó un papel muy importante en el inicio del movimiento de derechos humanos en Venezuela. Entonces, diríamos, la Iglesia desde el inicio de la gestación del movimiento de derechos humanos fue clave. Un padre emblemático, un jesuita, el padre Luis María Olazo, fue, diríamos, un formador de muchos activistas de derechos humanos que hoy se han consagrado, pues, a lo largo de sus vidas a la de los derechos humanos. En ese tiempo también se fundan las vicarías de derechos humanos, especialmente aquí en Caracas, el monseñor Ubaldo Santana, que ayudó a fundar esa vicaría, y en otras diócesis del país. Entonces, fue la Iglesia una de las propiciadoras de la formación de cuadros en derechos humanos, de activistas de derechos humanos. Lamentablemente, ese trabajo, aunque continúa, se ha debilitado y yo creo que en gran parte tiene que ver con un déficit en la formación de los pastores, de los sacerdotes, que al entender a veces la misión de la Iglesia más focalizada en el sacramentalismo o en la liturgia, en el templo, y no en la vida, en el estar involucrado en la vida, pues eso se ha ido reduciendo. Entonces se ha visto como que trabajar por los derechos humanos no es una misión sagrada. Y resulta que eso lamentablemente es así, porque la piedad, la verdadera piedad, tiene que ver con el reconocimiento de la presencia de Dios en el otro, porque el otro es sagrado. Y eso va necesariamente a un trabajo por la defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, la defensa de los derechos humanos es una misión sagrada, es una expresión de la piedad. La Iglesia en estos momentos creo que ha ido recobrando nuevamente esa inquietud y esa visión de
defensora de los derechos humanos. Las cartas pastorales de nuestros hermanos obispos, todas tienen un fuerte contenido de defensa de los derechos humanos. Quizás nos toca crecer más en articularnos para que en cada parroquia y en cada diócesis haya secretarías de derechos humanos donde los cristianos, desde su fe, encuentran modos comprometedores para formarse, reflexionar su fe desde la perspectiva de los derechos humanos. Es una tarea importante y justamente este conversatorio tiene también como ese objetivo, ¿no? Motivarnos desde la fe por un compromiso con los derechos humanos. Ok, padre, muchas gracias. Hay otras 3 preguntas que están por acá. Una dice, nuestro país se encuentra sumergido en una desidia. Sentimos que los entes encargados deben cumplir con los derechos humanos. Se han tardado mucho. ¿Qué acontece? Bueno, todos sabemos que estamos en un país donde no hay Estado de Derecho. Nosotros el otro día en un editorial de la revista SIC decíamos, en Venezuela no hay Estado con E minúscula del verbo estar. Es decir, las condiciones no están dadas para estar bien. Entonces lo que hay es un malestar. Y hay un malestar porque no hay Estado con E mayúscula. Estado como estructura que tiene como misión garantizar y proteger los derechos humanos. Entonces, al no haber Estado, el ciudadano está desprotegido y vive en un malestar. Pues si no hay Estado, mucho menos va a haber Estado de Derecho. Como les decía, recientemente el informe de 2019 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos da cuenta de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y recientemente, hace como un mes, el informe de los relatores de expertos de las Naciones Unidas nos dice que no solo no hay Estado de Derecho, sino que se trata de un Estado, de un Estado donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? Bueno, que la sociedad, es decir, el cuerpo social, está llamado a asumir una responsabilidad de organizarse, articularse y exigir y construir un Estado de Derecho. No es tarea fácil, pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Está en nuestras manos. Y en esa tarea, pues nosotros los creyentes tenemos una misión importante, porque desde nuestra fe, la dignidad humana es sagrada y está por encima de cualquier poder, está por encima del Estado. Y entonces es nuestro deber moral, nuestra exigencia espiritual, trabajar para que en Venezuela se crezca en conciencia de derechos humanos y organizarnos para que se respeten los derechos humanos. Eso es parte de nuestra misión. O sea, si nosotros no hacemos eso, estamos hablando en términos religiosos en pecado. O sea, una fe que no se compromete en un momento en el que la vida está amenazada y los derechos humanos más básicos están amenazados, y eso no le dice nada a mi fe, esa fe no es la fe en Jesucristo, es otra fe. Será otra religión, pero no es una fe comprometida como continuadora de la misión de Cristo en el mundo. Entonces, yo siempre repito que los derechos humanos
tenemos que exigirlo, pero también los derechos humanos solo serán posibles cuando la sociedad, es decir, nosotros, crezcamos en conciencia de nuestros deberes. Y un deber nuestro es la responsabilidad ciudadana por construir el país. Por eso le colocaba el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, que es un modelo de responsabilidad civil. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, y también en esta misma línea hay una pregunta que es bastante interesante, ¿no? Que dice el padre Cocal. A veces la línea entre la defensa de los derechos humanos y la política es muy delgada. ¿Cómo podemos defender los derechos humanos como instituciones de la Iglesia sin parecer como instituciones políticas o politiqueras? Bueno, primero saludo al gran padre Cocal, me quito el sombrero. Sí. Bueno, mira, yo lo primero que hay que decir que el cristiano no tiene que temerle ni a la política ni a los derechos humanos. Pero sí es importante, y voy a explicar esto. Primero, en Venezuela, con respecto a la política, en Venezuela estamos viviendo nuevamente, digo nuevamente porque algo parecido se vivió al final del ciclo democrático, al final de los años 80, como un desencanto con la política, o lo que se llama también una despolitización. Y nosotros, los cristianos, no podemos desligar la fe de la política, como ha venido insistiendo también el Papa Francisco y el pensamiento social de la Iglesia, que la política es un modo alto, eximio de caridad. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros vamos a Mateo 25, en Mateo 25 se nos dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Y eso nosotros lo hemos traducido en nuestra iglesia como las obras de misericordia. Muy bien. Pero para que esas obras de misericordia pasen de lo particular a lo universal, es decir, para que ya yo no solamente le dé el pan al hambriento, sino para crear condiciones donde no hayan hambriento, ahí entra la política. Por eso la política es la vocación política está a un alto nivel de la caridad, es una expresión elevada de la caridad. Porque es la caridad que no se conforma, o sea, el amor que no se conforma con atender al necesitado concreto, que es importante hacerlo, sino que atendiendo al necesitado concreto, piensa qué bueno sería organizarnos para crear una sociedad donde no hayan hambrientos. Ese modo de pensar el bien universalmente es el ejercicio de la política. La política con P mayúscula. Es la política que piensa el bien común y también el bien general. Por eso el cristiano está llamado también a una misión política. Ahora, el término política se ha desprestigiado, se ha devaluado, porque se ha ido aplicando solo a los operadores políticos, a los militantes de partidos políticos. Ojo, los partidos políticos son importantes y el ejercicio de los militantes políticos también. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, que en Venezuela el ejercicio político se ha desconectado
del bien común, y por lo regular, el político se ha hecho politiquero y solo ha pensado en su bien particular, en ver cómo saca provecho de la situación, no cómo piensa el bien universal, sino saca provecho de la situación. Y por eso se ha desprestigiado la política. En este momento, por ejemplo, es curioso, pero estamos viviendo una despolitización, justamente cuando necesitamos de la política. Porque si necesitamos un cambio político, necesitamos gente honesta, con vocación política, que piense el bien universal y que sea capaz de trascender sus intereses particulares y su protagonismo, poniendo en el país. Lamentablemente eso no ha pasado. Bueno, esto en cuanto a la política. Pero de todos modos siempre es muy válida la pregunta, porque los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, es una perspectiva que, si bien tiene una dimensión política importante, los derechos humanos no se pueden aliar. O sea, quien trabaja en la defensa de los derechos humanos no se puede aliar a ningún actor político. No puede perder la libertad, porque su parcialidad, su vinculación orgánica es con la dignidad humana. Entonces, el defensor de derechos humanos, que es auténticamente defensor de derechos humanos, su única parcialidad es la dignidad, la defensa de la dignidad humana. Y podrá simpatizar o no con algún modelo o con algún partido, pero no puede militar porque pierde credibilidad, porque su credibilidad está en que, independientemente de quién sea, la persona que está siendo afectada en sus derechos humanos debe protegerla, cuidarla y defenderla. Entonces, el trabajo por los derechos humanos en defensa de la dignidad humana tiene una dimensión política importante, como la que explicaba primeramente, que es pensar el bien universal. ¿Qué piensa un activista, un defensor de derechos humanos? Oye, ¿cómo podemos organizar la sociedad para que la sociedad llegue a tener un estado de derecho? O sea, un estado donde se garanticen los derechos humanos. Esa es su dimensión política, pero en ningún momento puede vincularse orgánicamente a partidos políticos. Si tiene una visión política, porque tiene que pensar el bien universal, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que en Venezuela haya Estado de Derecho? Y eso implica un proyecto político. Siempre que el bien se piensa de manera universal, eso se llama visión política. Bueno, no sé si está aclaro un poco la pregunta o la oscurezco más. No, sí, está bien, muchas gracias, padre. Bueno, y esta última pregunta que va también un poco en sintonía con eso, que lo hace la hermana Isimar. Dice, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como iglesia en materia de derechos humanos? Reconociendo que vivimos en un estado de gobierno dictatorial que oprime algunas acciones en pro de los derechos humanos. Bueno, hermana Isimar, muy buenas tardes. Bueno, justamente, es decir, lo ideal es que los venezolanos podamos gozar de un Estado que respete la Constitución y que haga posible que la Constitución sea respetada, ¿no? No solamente que la respete, sino que busque que esa Constitución sea respetada por todos los actores que conviven en eso. Lamentablemente no es así. Y al no ser así, como les decía,
según los informes de la alta comisionada del año pasado, los del relator de esta, y ahora el gobierno que saca una ley de antibloqueo, que es una ley totalmente violadora de la Constitución, significa que estamos encaminados a eso, a un Estado autoritario, dictatorial, que no garantiza los derechos humanos. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, desde nuestra fe, activarnos y prepararnos en derechos humanos para organizarnos y defender nuestros derechos humanos y contribuir a las redes sociales de derechos humanos para ir trabajando, ir pensando la reconstrucción de Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué este trabajo es tan importante? Porque miren, si esto no se hace, hay sectores que están pensando a lo mejor la reconstrucción del país, pero no desde la perspectiva de derechos humanos. Y eso nos puede introducir a nosotros en un ciclo vicioso en el que lamentablemente la venganza será la voz cantante y entonces se generarán nuevos resentimientos. Y nosotros tenemos como iglesia el compromiso que tuvo Jesús cuando proclama la misión, que proclama el año de gracia y no el año de la venganza. Entonces tenemos que preguntarnos cómo prepararnos para superar el esquema de resentimientos y de venganza. Y entonces somos una sociedad enferma por los resentimientos, que mientras estemos patinando en nuestros resentimientos, no vamos a superar y no vamos a construir una Venezuela con Estado de Derecho. Entonces, actualmente lo que se nos pide es eso, o sea, saber que tenemos una gran responsabilidad como cristianos en prepararnos seriamente, concienzudamente, para construir una Venezuela que sea capaz de trascender la venganza, de evitar que se profundicen los resentimientos y que podamos los venezolanos convivir en una sociedad amparada por un Estado de Derecho. Ok, padre, muchas gracias. Bueno, gracias por esta intervención, estas palabras que de cierta forma nos animan, ¿no? Y nos dan unas luces para poder entender que nuestra vida es una misión y que un misionero debe tomar acciones concretas. Gracias a los que se han podido conectar, a la hermana Isimar, el padre Cocal, a José Luis, también dice sus palabras de agradecimiento, Robertina, padre Ricardo, Dayana, Alberto Martínez. Entonces, bueno, es de verdad bastante alentador, ¿no? Saber que la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que enfrenta, continúa con esta voz profética y queda de parte de cada uno de los cristianos seguir anunciando y denunciando también lo que no es agradable entre los ojos de Dios. 1.000.000, Padre, muchas gracias, Dios le pague y Dios le bendiga. A ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga. Gracias. Los esperamos entonces el próximo jueves con la tercera reflexión del mes misionero.